Buenos días. Hoy seguimos con la experiencia, o recordando vivencias, mejor dicho, de 6 años de misiones en la India de los intocables, aunque todavía no hemos llegado a la India. Y el título de la reflexión de hoy es: el propósito siempre va acompañado de preparación, o debe ir acompañado de preparación. Aunque todavía seguimos en los años previos a mis viajes a la India, necesito compartir mi experiencia en el Magreb, porque fue mi preparación profunda antes de adentrarme en la cultura hindú, mucho más diferente de la europea. ¿Quién iba a pensar que en África también viven africanas y africanos blancos como la leche, ojos azules, rubios y pelirrojos? Sí, los bereberes, que habitan en el norte de los países del Magreb y también el desierto del Sáhara, donde se les conoce por tuaregs, ahí de piel morena por el sol. La mayoría de los bereberes son empresarios, dueños de la hostelería y la industria, y su origen fue cristiano, descendientes de los comerciantes fenicios que se movieron en el pasado a Egipto y se extendieron por Libia, Túnez, Argelia, Marruecos y Mauritania. Su alegría, su música, sus danzas, sus comidas, su colorida vestimenta, su liberalidad les convierten en bien diferentes a los árabes magrebíes. En la época de Al-Ándalus, los bereberes tuvieron una gran influencia en España. Ellos y los árabes nos trajeron la ingeniería para la canalización del agua en Andalucía, como por ejemplo los jardines de la Alhambra en el alto de la montaña, en Granada, además de ser los inventores de las matemáticas. Ellos fueron mis primeros y principales interlocutores en el Magreb. La mayor parte de los negocios fueron desarrollados con los bereberes. A pesar de su origen cristiano, la mayoría hoy son musulmanes. Pero en Argelia el cristianismo ha vivido un avivamiento y crecimiento porcentualmente muy alto, sin precedentes en el último siglo, precisamente entre los bereberes, o amasí, que es como se llaman ellos. Sobre el año 2002 se decía que en Argelia había sobre 2.000 cristianos, en un país en el que el proselitismo, o sea, el evangelismo, está prohibido hasta el día de hoy. En el año 2006 había más de 40.000 cristianos y aumentando, ubicados solamente en una región montañosa muy parecida a Galicia por sus verdes, llamada la Kabila. En ese año, el gobierno emite una ley frente al crecimiento tan rápido del cristianismo, limitando los lugares de culto, la mayoría en casas, aunque había iglesias de hasta 500 miembros en Tizi Ouzou, y exigiendo identificar por su nombre a los asistentes a cualquier reunión. Se quemaron varias iglesias, muchas personas perdieron su trabajo, incluidas personas importantes, como por ejemplo un director de un instituto, y muchas veces se citaban los cristianos clandestinamente en el alto de la montaña para poder reunirse. Llevar una Biblia en la calle o lugar público suponía una detención y multas económicas fuertes. Los cristianos eran acusados de convertirse al cristianismo porque les pagaban dinero los extranjeros, lo cual era totalmente falso. Pero hay un dato muy importante. Toda ley tiene un preámbulo, en el que se motiva su contenido, y el preámbulo de esa ley dice que se justificaban las medidas represivas debido al crecimiento tan fuerte de lo que ellos llamaban las sectas protestantes. ¿Te imaginas que dijeran eso de nosotros? Que debido al crecimiento de nuestras iglesias se tenga que emitir una ley que nos limite y persiga. Claro, yo no quiero persecución, pero sí me gustaría que el Estado reconociera nuestro crecimiento si lo hubiera. Pero lamentablemente no es así. Nuestro crecimiento porcentual es mucho menor. Hoy, en el año 2025, hay más de 200.000 cristianos en Argelia, un país más pequeño que el nuestro, en número de habitantes. Como ya comenté en una anterior grabación, Dios me permitió llegar a muchas personas influyentes gracias a mi posición profesional. Yo siempre aproveché todas las oportunidades que pude para compartir el Evangelio. Mi socio, cuando teníamos comidas de negocios con personas que yo no conocía, cuando veía que yo no agradecía en voz alta a Dios la comida, me pedía que lo hiciera, aun siendo todos musulmanes, él incluso. Las costumbres son muy diferentes, el concepto del tiempo también. Cada viaje, los 2 primeros días eran protocolarios. Visitar a los amigos de mi socio, como al director de zona del banco, a otros empresarios y especialmente a un imán. Un imán es un maestro, un sacerdote musulmán,
para discutir con él ante la presencia de varios observadores. Ahí es donde apliqué con más seguridad lo de no entrar en el juego de la apologética estéril, que son discusiones que no llevan a ninguna parte, y a buscar siempre temas en común, como para tender puentes y no levantar murallas. Me presentaban como el cristiano que sabe del Islam más que la mayoría de los musulmanes, aunque realmente no era tanto así. De ahí la importancia de formarse y conocer bien el terreno. Y esto tenía un plus. Me permitió hacer muchos negocios por empatía cultural. Y fui respetado porque nadie podía entender cómo un empresario y directivo europeo, laico, hablaba de un Dios que interviene integralmente en todo, incluidos los negocios. Pasaron 5 años hasta que pude ver el primer resultado de la siembra del Evangelio. Eso y algunas otras experiencias las compartiré mañana. Quiero destacar algunas cosas de esta etapa. Pensando en los bereberes, me impresiona saber su origen cristiano hace muchos siglos, que todavía hoy se perciba en el carácter, la alegría y sus valores frente a los árabes, lo que Dios a través de nuestros padres, familiares, amigos y la Iglesia y la palabra de Dios ha sembrado y sigue sembrando en nosotros, aunque pase mucho tiempo, siempre serán visibles. Por tanto, sembremos siempre en nuestros hijos y en las personas a las que podemos influir. Lo segundo que me impresiona es el valor de nuestros hermanos en la Kabila, que han sabido afrontar la persecución confiando en Dios, quien prosperó y multiplicó a sus hijos. Aprovechemos la libertad que gozamos para alcanzar incluso el reconocimiento de las autoridades, que digan de nosotros que crecemos y extendemos el reino y nos vean como, entre comillas, una amenaza santa. Preocupémonos por conocer a nuestros amigos, vecinos, españoles y extranjeros, todos criaturas de Dios, a quienes Él ama igual que a nosotros y dio su vida por todos por igual, y construyamos puentes que nos permitan compartir la buena noticia del Evangelio con respeto para ser respetados. No levantemos murallas de odio o simplemente de indiferencia. Que Dios se sienta satisfecho de ti y de mí como testigos en todo lugar. Escucha lo que hacía Jesús. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región enseñando en la sinagoga y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo: «La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que orad al Señor, que está a cargo de la cosecha, pedidle que envíe más obreros a sus campos». Mateo 9, del 35 al 38. Jesús no solo recorría pueblos, ciudades y aldeas, sino que trataba con personas de cualquier color, etnia, cultura o país, y les anunciaba la buena noticia. La mies es mucha, y la cosecha está lista, aquí y en cualquier lugar del mundo. ¿Dónde están los obreros? ¿Dejaremos que la cosecha se pierda? ¿Tendrá que venir una persecución para que obedezcamos el llamado de Dios a cumplir la misión? ¿Tú qué respondes? Buen y bendecido día.